Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos con nosotros a Rosa Moro López, que nos va a arrojar luz sobre la situación de África. Ella es periodista independiente, colaboradora muy activa en Umaya, la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra. También fue la creadora del blog África en Mente. Y desde luego es una persona capaz de informar, que en realidad es su oficio, y de tratar de poner luz sobre algunas de las cosas que creemos sobre África y que quizá no son del todo verdad. Rosa, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Marga. A ti. Bueno, gracias a todos por estar aquí, porque no sé cómo todavía entre todos soportamos seguir conectándonos a Zoom desde que empezó todo esto de la pandemia, así que os agradezco mucho la invitación y al resto de estar aquí. Bueno, pues yo empiezo ya directamente. Vengo de Umoja, como ha dicho Marga, y en Umoja siempre estamos intentando contextualizar África, hacer que la gente lo comprenda más, no tanto dar noticias de cifras y fuera de contexto, sino contextualizar. Y eso es lo que voy a intentar aquí hoy en nombre de todos mis compañeros y compañeras. Pues bueno, estamos acostumbrados a una información muy insuficiente, en Europa muy insuficiente y totalmente sesgada del continente africano. Damos cifras, damos muchas cifras, mucha cosa, pero no damos el contexto, no analizamos esas cifras y esas noticias puntuales de cosas que pasen con la inmigración o con algún desastre o una guerra o lo que sea en cada momento. Nuestra cultura europea es endémicamente racista, siempre lo digo. No es que seamos malas personas, pero los europeos a lo largo de los siglos hemos ido asimilando una especie de inferioridad de los africanos que lo tenemos muy mamado, muy dentro de nuestra cultura. Aun sin querer, somos endémicamente racistas. Entonces, hoy aquí para analizar todo esto voy a hablar de una manera un poco descarnada, pero no quiero que nadie se lo tome a lo personal, ¿vale? No estoy insultando a nadie, ni a los presentes, ni a personas individuales de Europa, solo que vamos a hacer una dura crítica a nuestra cultura. Voy a intentar ser breve porque seguramente lo que más nos enriquezca a todos será el debate, ¿no? Primeramente voy a parafrasear a Michael Parenti cuando decía que los países subdesarrollados, yo aquí lo pongo de África, no están subdesarrollados. Subdesarrollado es una palabra europea. Los países subdesarrollados están sobreexplotados, superexplotados. Y esa es la situación de África. En realidad esto es todo lo que hay que comprender. Aquí podíamos terminar la exposición. Vamos a liarnos un poco más, pero esto es lo principal. África no está subdesarrollada, no es pobre, está superexplotada, está superexplotada. Bueno, vamos a hacer una crítica de nuestro modo de ver África, ¿no? Como europeos. Cuando yo hable de Europa, podría decir todo Occidente, incluso algunas veces lo que diga de Europa se podría tomar como sinónimo de Estados Unidos, que es la gran potencia de ahora, del momento. Pero voy a decir Europa muchas veces y quiero que lo entendáis como Occidente, como la cultura occidental, como Estados Unidos ahora mismo, en un momento dado, más que Europa en estos momentos, ¿vale? Pues en Europa solo hablamos de África para gobernarles, para dominarlos. Como ellos son incapaces, son inferiores, como tenemos asimilado de tantos años de actuar por el mundo, pues nos parece que nosotros tenemos que tomar decisiones por su bien y actuar en nombre de ellos y para ellos, porque bueno, lo gobernamos todo. Nos parece a nosotros que somos los gobernantes del mundo. Siempre nos hemos definido como filántropos. Hemos actuado contra todos los pueblos del mundo siendo filántropos, ¿no? Y teníamos siempre cosas que enseñarles, como ahí estamos viendo a Leopoldo II. Entonces, como filántropos, pues hemos ido descubriendo el mundo y estudiándolo, ¿no? Y al principio descubrimos que los africanos pues eran un poco como paganos,
eran inmorales, no habían descubierto a nuestro Dios, que era lo más importante, y entonces decidimos ir a salvar sus almas. En nombre de Dios fuimos a salvar sus almas, a sus tierras, hicimos todo lo posible por aniquilar sus culturas y a ellos mismos sí se resistían a que aniquilásemos sus vidas, sus sistemas de vida y sus culturas. Fuimos avanzando, como veis, este barco, el primer barco que salió hacia las Américas en el nombre de la reina de Inglaterra con esclavos, se llamaba Jesús. En realidad tomábamos, como decimos, en nombre de Dios y del bien, ¿no? Fuimos avanzando en la historia, nos hicimos unos fans de la ciencia, siempre la ciencia estudiando a los demás, nunca a nosotros mismos, que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino a los demás pueblos, a el otro. Estudiando con la ciencia, pues bueno, llegamos a la conclusión de que tampoco eran tan humanos, en realidad eran un poco menos humanos que los blancos, entonces se les podía explotar, se les podía esclavizar, y si se negaban y les matábamos por negarse, pues tampoco era tanto pecado, es que no eran tan humanos como los blancos. Todo esto no era amoral, era en nombre del bien de la humanidad de aquella época, claro. Y pronto descubrimos que aunque abrazasen nuestro cristianismo, aunque les habíamos enseñado a trabajar, seguían siendo primitivos, eran incivilizados. Qué ardua carga para el hombre blanco nos tocó. Entonces tuvimos que volver allí. Fuimos a África otra vez y seguimos yendo una y otra vez a expoliarles, a expoliar sus recursos, a explotarlos, a deshumanizarlos, a adueñarnos de sus tierras, a aniquilar su cultura, como he dicho, a tratarles dándoles lecciones de nuestra moral y nuestras cositas, y todo eso lo hicimos en nombre de Dios, en nombre de las buenas cosas, la bondad de la época. En realidad, en cada época considerábamos bueno lo que decíamos que estábamos haciendo. Y es verdad que los planificadores de todas estas intervenciones, en nombre de la bondad y la filantropía, se hacían ricos y ganaban mucho dinero y mucho poder con estas empresas civilizadoras, pero los hombres y mujeres de la sociedad de cada época contribuían a toda esta intervención. Era lo que había que hacer, era lo que se hacía, era lo normal. Pues habría gente que se ganaba así la vida, otros incluso podían contribuir gratuitamente, porque en realidad la bondad de la época era eso, no sé, la pureza de las almas, todas estas palabrerías que hemos utilizado siempre y que no nos suenan a nada del otro mundo. Era como la gran carga del hombre blanco, y en el siglo XX, aquí pensando, pero ¿qué hace esta gente que todavía no se emancipa después de todos los siglos que llevamos preocupándonos por ellos? Pues seguimos estudiando al otro en vez de a nosotros mismos, y llegamos a la conclusión de que lo que tienen que hacer es democratizarse. Y entonces en el siglo XX, pues estamos en el siglo XXI, hemos sido las almas justas de Europa a democratizar África y otros países subdesarrollados, como nosotros hemos puesto la etiqueta. Pues hemos ido a democratizar África, y aquí las cosas siguen. Esta gente, pues alguna mente escéptica dirá, pero bueno, y siguen sin emanciparse, esta gente sigue sin desarrollarse, les hemos democratizado, les hemos civilizado, les hemos llevado a Dios, esta gente sigue sin emanciparse. ¿Dónde están los logros de todo esto si siguen siendo pobres? Es que, ¿qué nos falta por hacer? Pensemos más, y seguimos estudiando al otro como un objeto, no como un igual, sino como un objeto de estudio. Pues ahora vamos a hacer los objetivos del milenio, y ahora vamos a erradicar primero la enfermedad, no, lo que necesita esta gente es progreso y desarrollo. Venga, progreso y desarrollo. Estamos ya en el siglo XXI, todo está marcado por la economía es el sistema mundo, el Dios de hoy en día. Esta gente lo que necesita es progreso y desarrollo. Y entonces el problema como con los demás conceptos europeos occidentales, que los demás pueblos nos miran, madre mía, ¿qué pensarán?
Pero el progreso y el desarrollo no son unas metas estáticas. Estos verbos denotan como movimiento. Esa actividad es avanzar, avanzar hacia algo. Y claro, los africanos dirán, ¿avanzar hacia dónde? ¿Hacia dónde hay que avanzar con el progreso? ¿Hacia dónde nos tenemos que desarrollar? Y realmente, si miran a nuestros actos y no a nuestras palabras grandilocuentes, hipócritas, pues el único lugar hacia donde les estamos empujando a avanzar es a ser blancos, ¿eh? a vivir como blancos europeos. Esto es lo único a lo que se puede avanzar según nuestras obras. Solamente se nos ha escapado un pequeño detalle que todo el mundo sabe, menos los europeos, y es que no es materialmente posible avanzar a que los 8.000 millones de personas que hay en este planeta vivan como vivimos los europeos. Eso material y físicamente es imposible, porque necesitaríamos 4 planetas y medio para hacerlo. Vaya palo, ¿eh? Entonces, pues ahora el hombre blanco que tiene sobre sus espaldas la carga de preocuparse por todo el mundo, ahora encima se tiene que preocupar también por la ecología, por la tierra, ¿no? No es posible que todo el mundo viva como los europeos vivimos. Todo el mundo lo sabe, menos los europeos. Incluso nosotros, si no fuéramos tan hipócritas, también lo podríamos haber intuido hace mucho tiempo, pero bueno, seguimos interpretando el papel del atribulado hombre blanco que carga con el desarrollo de toda la gente en el mundo. Y ahora no solo hay que gobernar a la gente por su propio bien, sino que también hay que enseñarles a usar los recursos. Hay que organizar al resto del mundo para usar los recursos con contención, porque es que no hay para todos, somos muchos y no hay para todos, fíjate tú. Entonces ahora igual lo que hay que imponer a esta gente es un antiprogreso, lo que llevamos vendiendo tanto tiempo. Pero claro, decirlo así, pues entonces, bueno, pues vamos a llamarlo, ahora me he salido de la pantalla, claro, vamos a llamarlo de crecimiento, que no antiprogreso. Ya no podéis progresar a ser como los blancos, porque es que nos hemos gastado los recursos del mundo y entonces pues hay que llamar de crecimiento a que ahora estamos empezando a imponer, todavía no, el antiprogreso, después de que llevamos imponiéndoselo tanto tiempo, aunque solo sea hipócritamente. Entonces, ¿qué es lo que... Claro, la gente escéptica, con mente crítica de Europa, de cualquier sitio, dirá, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que hemos hecho, todas estas atribulaciones que tenemos los hombres blancos de Europa, y esta gente sigue siendo pobre. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falla? Y lo que falla no está fuera de nosotros. Lo que falla somos nosotros. Lo que falla es nuestra mentalidad. Lo que falla es el hombre blanco europeo, es nuestro asili. En palabras de la antropóloga afroamericana, Marin Bahani, en una obra que se llama Yurugu, que recomiendo encarecidamente a todo el mundo, es una crítica desde la cultura africana, una crítica al pensamiento, al modo de actuar y de ser de los europeos. Y realmente Marin Bahani, pues nuestro asili, que es un concepto de una filosofía que se llama Dogon, del África del Oeste, el asili se define como el núcleo ideológico, como la matriz de una entidad cultural. Entonces, el asili de los europeos, dicho en palabras de Marin Bahani, que también nos ha estudiado, es el problema. Eso es lo que falla nuestro asili. Los pueblos europeos nunca hemos estado en posición de comprender lo que le pasa a África, pero ni en la antigüedad ni ahora, que es la época más avanzada en la tecnología de la información y la comunicación, porque nunca hemos cuestionado, nunca hemos sometido a estudio lo que verdaderamente falla, que somos nosotros mismos, nuestra cultura, nuestra manera de ser y de actuar, nuestra concepción del mundo. Eso es lo que falla y lo que nunca hemos sometido a estudio, porque siempre hemos estudiado a los demás, siempre los hemos sometido como objetos. Bueno, nuestras palabras y declaraciones claramente no se corresponden con nuestros actos, eso lo ve todo el mundo, menos nosotros, insisto. Nuestra moral, nuestra ética, nuestra bondad son solo retóricas,
no son reales, son conceptos abstractos, de hecho, para nosotros también, no se transmiten a la realidad. Otros pueblos nos han estudiado porque es que necesitan saber cómo es posible, por qué los blancos caucásicos de Europa hemos intentado siempre dominar mediante la brutalización y el asesinato a todos los demás pueblos de la historia y del mundo. ¿Por qué? Y nos han estudiado. Claro, los blancos caucásicos somos los únicos, el único pueblo de la historia y del mundo que ha construido toda una cultura basada en la dominación permanente del otro, de todos los no blancos. Es que no importa que algunos de los individuos no hayamos participado de esa agresión, digamos, porque, bueno, ahora veremos otro tipo de mapas, pero otro tipo de concepciones del mundo que nos sitúan en esa cultura agresora como beneficiarios de manera secundaria. Entonces, somos nosotros lo que falla en el mundo, somos nosotros lo que de verdad habría que estudiar. ¿Por qué actuamos como actuamos? Habría que estudiar que los africanos ya lo han hecho y otros pueblos del sur del mundo. Bueno, pues los europeos hemos creado e impuesto al resto del mundo, al resto del planeta, un sistema a nuestra medida, basado sobre nuestra supremacía, sobre nuestro control, sobre nuestro dominio. Es un sistema basado en la explotación y la deshumanización de los no blancos. Y, sobre todo, basado en nuestra retórica, nuestras dichas buenas intenciones, el progreso, la bondad, Dios, la salvación de las almas. Pues todo esto, todos estos dioses nuestros del progreso, el desarrollo, etcétera, todos los demás pueblos de la tierra ya sabían que eran irrealizables, ya sabían que nosotros, nuestra ética solo es retórica hipócrita, que no se traduce en actos, no tenemos esta dicotomía, esta disonancia, que es que hablamos de una manera y actuamos de otra, siempre de la más contraria. Los pueblos víctimas de Europa, de los europeos, desde luego no son engañados, aunque al haber impuesto nuestro sistema, también hemos destruido sus culturas, hemos impuesto nuestra cultura, puede haber gente que cuya mente ha sido cooptada y defienda ahora este sistema hecho a medida de los europeos como si fuera el único bueno, pero en realidad, como la mayoría de los pueblos del mundo sufren sus propios cuerpos nuestra verdadera actitud frente a los demás, que cuando decimos salvar esclavizamos, cuando decimos desarrollar robamos, pues entonces no son materialmente capaces de dejarse engañar. Conocen muy bien su historia, tienen muy clara su memoria. Entonces, aquí está la clave. Llámalo capitalismo, llámalo liberalismo, neoliberalismo, llamadlo como queráis. Pero este sistema y nuestro modo de actuar frente al resto de pueblos del mundo y este sistema que hemos implantado al resto de pueblos del mundo para nuestro beneficio, solo económico, no espiritual ni mental, dejemos eso claro, es el verdadero problema. Esto es el contexto en el que se encuentra África. Pero, contextualizando un poco más, os quiero enseñar mapas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este mapa, esto solo ha sido la introducción, no quiero asustaros, ahora queda poco, pero esto ha sido solo la introducción. Vamos a vernos ahora en mapas, en físico. Entonces, este es el primer mapa que solo quiero ponerlo porque este es el mapa con el que hemos estudiado hasta hace 3 días. Este mapa lo hemos utilizado hasta los años 70, cuando yo ya iba a la escuela. Y como veis está desproporcionado. Europa y sus vástagos del norte son muy grandes y los pueblos del sur se han empequeñecido, ¿no? Han perdido como importancia. Bueno, este mapa es el real con el que nos hemos educado todos y así nos ha ido. En realidad, ya en 1855, un astrónomo escocés llamado James Cole ya había delineado las verdaderas proporciones del mundo, pero no fue hasta los años 70 en que otro hombre, Arno Peters, que por eso se llama con el apellido de los dos la proyección a Gold and Peters,
no insistió en que debíamos atenernos a esta proyección, a estas proporciones reales del mundo, que dejásemos ya. Aún así, hoy en día, en el siglo XXI, hay gente que sigue utilizando los mapas con una Europa desproporcionada, una Europa que ni siquiera es un continente. Esto es otra cosita que nos pasa, que nos creemos solo los europeos. El resto del mundo ve que no somos un continente, pero como nosotros somos los que definimos todo, los que decimos, hacemos, gobernamos, pues nadie nos lo dice. Es que somos un poco como el rey desnudo del cuento. Nadie nos lo dice, pero Europa no es un continente y es obvio en cualquier mapa, hasta en los nuestros. De hecho, lo tenemos que pintar de un color diferente para separarlo del continente al que pertenece, que es Asia. En fin, esto solo era por dar un mapa primero de geografía, un mapa real. Pero ahora voy a poneros este mapa solo para definir las cifras de las que vamos a hablar, porque sí que voy a dar cifras, pero muy redondeadas. No son inventadas, ¿vale? Están basadas sobre las noticias y de hecho he consultado hasta las de mayo para hacer la suma. Están redondeadas para comprender mejor, para poner mejor en contexto pues las proporciones en las que nos movemos, la población del mundo. Esto es, los países del azul oscuro de este mapa, está sacado de Wikipedia, son la población occidental, ¿no? Es lo que yo estoy llamando ahora Europa todo el tiempo, porque es Europa y sus vástagos, sus herederos. Entonces aquí he sumado la población de Europa occidental, no confundamos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y además he sumado a Japón, a Israel e Islandia. Estos países, Islandia y ninguno más, no. La suma de la población de todos estos países, que sería como Occidente, Europa, Europa y sus herederos, sus vástagos, sus hijos, pues no llega a 1.000 millones de personas. Pero en el mundo hay 8.000, casi 8.000 millones de personas. Entonces ahora vamos a ver un mapa que es como conceptual, ¿no? Un poco cutrecillo porque mis conocimientos de diseño son muy limitados, pero este es un mapa conceptual para ver cómo se sitúa la población en el mundo, ¿no? Entonces, hemos dicho que estamos redondeando, ¿vale? Aunque es para situarnos, pero son cifras reales. 1.000 millones de occidentales contra 7.000 millones del resto del mundo. Llamémoslo no blancos, oscuros, ¿no? Entonces, así es como, esto es, diríamos, un mapa abstracto, pero conceptual, insisto, de la población del mundo. Ese top blanco somos los 1.000 millones de occidentales que definimos el mundo, aquí esta bolita tan bonita, con su verde, con su casita, ahora crecemos, ahora decrecemos, ahora zen, mente positiva, ahora todas nuestras cositas, definimos el mundo y eso es el mundo para nosotros, pero el mundo real para 7/8 partes de la gente del mundo es esto que hay debajo de nuestros pies. Gente, 7.000 millones de personas que no tienen acceso ni a respirar, que están sumergidos sin poder respirar, soportándolo demasiado que pesamos los occidentales y nuestras tonterías. De esos 7.000 millones de personas, vamos a dar algunas cifras, como digo, reales y redondeadas, solo para contextualizar, pero están redondeadas, eso sí. Por ejemplo, al empezar 2021, la ONU advirtió de que este año iba a arrojar unas cifras del hambre terribles y entonces que los 957.000 millones, 957.000 millones de personas que ya en 2020 pasaban hambre, habría que sumar, calculaba la ONU en enero, 239.000 millones de personas más. Toda esa gente iba a pasar hambre en 2021 debido a la crisis y la pandemia que se sumó encima de la crisis que ya había. Eso hay que hacer más sumas, ¿no? Para llegar a los 2.500 millones de personas que a un nivel u otro tienen problemas para alimentarse, de inseguridad alimentaria. Por ejemplo, la FAO mide la gravedad del hambre, tiene 5 niveles, ¿no? El nivel catástrofe, el nivel emergencia, nivel de inseguridad aguda, bueno, entonces pues así he ido sumando las alertas que todas estas agencias de la ONU, ONGs y demás
organismos pues miden el hambre que hay en el mundo, occidentales casi todos, y entonces sumando todo eso, pues que hay 147 millones que están en un nivel de inseguridad aguda y 28 millones en nivel de emergencia, y esto es brutal, hay 34 millones, una noticia del 23 de marzo de este año, 34 millones de personas que están a un paso de morir de hambre, es decir, están muriendo de hambre ahora mismo mientras hablamos aquí. Hay que sumar 75 millones de niños menores de 5 años que sufren retraso en el crecimiento, o sea que son demasiado bajos, demasiado delgados, que no se han alimentado convenientemente y sufren pues una malnutrición leve, solo es un retraso en el crecimiento. Luego hay otros millones de niños malnutridos, etc. La cosa es que todas estas cifras son de gente real como nosotros, que no vemos en nuestras noticias ni en nuestra cabeza definidora de cómo es el mundo. También hay 45 millones de esclavas y esclavos, esclavitud sexual, esclavitud en el campo, esclavitud en los barcos de pesca, esclavitud en las labores del hogar, sobre todo esclavitud sexual de niñas, niños y mujeres. Es una explotación exclusiva casi para occidentales, en fin. También hay 106 millones de personas refugiadas o desplazados forzosos ahora en estos momentos en el mundo. Estamos viendo en España, en primera línea de la barrera esta, la tragedia humana, que es esto, ser refugiado o desplazado. Hay 900 millones de personas sin agua potable, hay 1.200 millones de personas sin acceso cero a la electricidad, o sea, acceso cero a cualquiera de las cosas que nos han mantenido a nosotros activos en la pandemia. Y he hecho un cálculo de una noticia que he visto la OMS aquí. La OMS calcula que el 80% de la población del mundo, esto del 5 de mayo, vive en países con cero, nulo, cero patatero o muy escaso acceso a los medicamentos más básicos. Entonces, haciendo el cálculo pues, de 8.000 personas que hay en el mundo, pues el 80% hay 6.300 millones de personas, 6.300 millones de personas que no tienen acceso ni a una aspirina, ni a un ibuprofeno, ni a una vacuna, ni a un antidiarreico, no tienen acceso a nada, a un painkiller, como decimos en los grandes organismos, que es lo que mantiene cuerdo a la gente que sufre. Eso es como vive verdaderamente la población del mundo. Y sabéis que la FAO dice que África sigue siendo desproporcionadamente el continente más afectado por toda esta inseguridad, principalmente la alimentaria. Y dice, dicho en este mismo informe del 5 de mayo, 2 de cada 3 hambrientos en el mundo vive en África. Pues bueno, explicado un poco este mapa, que nos sitúe un poco dónde está Occidente y dónde está la mayor parte del mundo, en qué niveles estamos hablando Occidente y el resto del mundo y en qué niveles nos comunicamos. Ahora os quiero poner otro mapa también conceptual, también con la misma pericia de diseño, perdonad por la simpleza, no se me ocurría otra forma, pero este mapa que os quiero enseñar es también muy interesante para contextualizar, para comprender. Yo lo he llamado el sistema mundo de Donald Cleland porque es a él al que he leído esta teoría de la periferia, la semiperiferia y el centro, pero en realidad seguramente haya más teóricos, igual no es ni el principal y me vais a perdonar si alguno estáis más puestos en sociología y en este tipo de teorías, pero bueno, yo es al que se lo he leído, al sociólogo estadounidense Donald Cleland, entonces lo he llamado por él, por su nombre. Pues él dice que este mundo se divide en naciones, sociedades, empresas, personas que nos situamos en el centro, en la semiperiferia o en la periferia. ¿Cómo nos distribuimos por estas zonas? Pues esta distribución se realiza por el grado de monopolio que cada uno tenga, nación, empresa, persona, sociedad. En fin, este monopolio es cualquier mecanismo que pueda reducir el precio
el de producción, ni aumentar el precio de venta, reducir costes, aumentar beneficios. El monopolio de esto, que es el sistema económico que gobierna el mundo, que domina el mundo, lo único que importa en este mundo ahora mismo, pues dependiendo del nivel de monopolio que tengamos, caemos en la periferia, en la semiperiferia o en el centro. Nosotros estamos en la semiperiferia, lo habréis un poco adivinado. Y la semiperiferia se puede considerar un poco intermediaria. ¿Por qué? Porque cada zona de estas, no sé si veis bien la explicación que he puesto ahí a la derecha, cada zona de estas se caracteriza por drenar el valor de la que cae debajo o más a las afueras que la propia. Entonces el centro drena valor de la semiperiferia y de la periferia. Vamos a empezar al revés. La semiperiferia la periferia produce valor, pero no lo retiene. Todo su valor es drenado por la semiperiferia y por el centro. La semiperiferia es intermediaria, ¿por qué? Porque aunque drena valor, ese valor drenado también es a su vez drenado en parte por los que están en el centro, que son los que de verdad acaparan todo el monopolio, todo el valor. Donald Cleland habla de valor claro y valor oscuro, y el valor claro es como lo visible y el valor oscuro es lo no visible. Él hace esta analogía por el mundo de la física. En el mundo de la física el 90% de la materia es invisible, solo vemos el 10% de la materia. Esto es así una regla de la física. Pues él hace esta analogía con el valor, pasa lo mismo. El 90% del valor es oscuro, solo hay un 10% de valor claro. ¿Cómo, ¿Cómo comprendemos esta diferencia entre valor oscuro y valor claro, que es lo que nos va situando a unos y a otros en una u otra zona? Pues con este ejemplo de las amas de casa os lo voy a explicar. Un valor oscuro no contabiliza, aunque contribuye a ser al valor claro, ¿no? Entonces es lo que no se ve. Por ejemplo, el trabajo de las amas de casa es un valor oscuro. ¿Por qué? Porque contribuye al salario del marido, pero no se contabiliza, aunque sin él el salario no podría ser el mismo. Es decir, sin el trabajo de la ama de casa que cuida de los niños, los lleva al médico, limpia, cocina, compra, plancha la corbata, pues, o lo que utilice el marido que trae el salario. Esto es muy tradicional, pero es para explicar el valor oscuro y el valor claro. El valor claro es el salario del marido, el valor oscuro es el trabajo de la ama de casa. Contribuye a ese salario, pero no es contabilizado, aunque es muy importante. Sin él, el salario del marido no sería el mismo. Esto del valor claro y oscuro del marido y la mujer tradicionales en los hogares tradicionales, perdonad si os parezco muy machista con este ejemplo, vamos a trasladarlo a África, ¿no? El valor oscuro de la periferia, que es donde se sitúa África. Por ejemplo, familias enteras trabajando en una plantación de algodón, de café, de té, de cacao, de plantaciones en una mina, tal. Familias enteras trabajando porque el único miembro que tiene contrato o es contratado, aunque no sea muy legalmente, para que el miembro que tiene contratada la empresa X cumpla esta cuota de recogida de algodón o la cuota de cacao, la cuota de lo que sea, para que ese contrato que tiene una cuota, ese hombre responsable de ese contrato cumpla esa cuota, toda su familia debe ir a la plantación. También, por ejemplo, mujeres trabajando por 20 céntimos en una fábrica pelando gambas, cosiendo, yo qué sé, seleccionando hojas de té. Esas mujeres que trabajan por 20 céntimos diarios, el valor claro son esos 20 céntimos, claramente insuficientes, que a esos 20 céntimos contribuye el valor oscuro, por ejemplo, de sus hijos haciéndose cargo de la casa, de los hermanos pequeños, de ir a por agua, y el salario insuficiente también para la
manutención del hogar, de la unidad familiar, pues también requiere de más valor oscuro, que es poner un huerto al lado de la vivienda, atender ese huerto, ir a vender al mercado un niño pequeño el excedente del día del huerto, o ir a vender al mercado la niña bolsas de agua que ha traído por la mañana. Todo eso es valor oscuro que solo contribuye a las cuotas de recogida de algodón o té o cacao o café, o a los 20 céntimos que cobra la madre en la fábrica. Eso es ser periferia. Eso, habéis entendido, ¿no? Lo que es estar situado en la periferia. Todo lo que tú sufres, llamemos sufrimiento a este valor oscuro, contribuye 33. al valor que se va generando hacia la semiperiferia y hacia, sobre todo, el centro. Nosotros estamos situados en la semiperiferia, lo habréis intuido también. Y os lo voy a explicar con otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos que cuidar el planeta, ¿no? ¿Os acordáis de la carga del hombre blanco que dice ahora encima a cuidar otra carga más para el hombre blanco, cuidar del planeta? Que no hay recursos para todos. Hemos llegado a la conclusión de que contaminar es muy malo y que una de las maneras para no... Los coches contaminan mucho. Esto sin hablar de los barcos y el transporte de las grandes compañías, porque es que si no, nos explotaría la cabeza a nuestra retórica occidental europea. Pero bueno, las cosas que nos caben en la cabeza. Pues los coches eléctricos no contaminan tanto como los de gasolina. Entonces vamos a utilizar todos coches eléctricos para no contaminar el mundo. Esto es un meme que me encontré hace un tiempo en las redes, hace unas semanas en las redes, y lo he conservado. Obviamente ni Greta ha dicho nunca literalmente esto, ni un niño en el Congo probablemente conozca a Greta para responder a esto porque no se hayan enterado. Pero bueno, he utilizado el meme para poner en comparación. Los coches eléctricos no contaminan, pero necesitan grandes cantidades de cobalto para su ingeniería, para su construcción. ¿Y qué pasa? Que las mayores cantidades de cobalto en el mundo están en la República Democrática del Congo. Mis compañeras y mis compañeros de Umoya y yo sabemos muy bien la situación de la República Democrática del Congo, una situación de guerra a bajo nivel tremenda desde hace 30 años, totalmente oculta al mundo, silenciada. Y entonces pues para hacer los coches, imaginaros quién va a trabajar en las minas del Congo. Todo el valor oscuro del que hemos hablado en la semiperiferia. Pero yo me puedo considerar semiperiferia, y todos vosotros, porque aunque yo no me pueda comprar, por lo visto son carísimos, pero yo no me puedo comprar un coche eléctrico. Mucha gente, o sea, eh, los mejores de la semiperiferia se comprarán un coche eléctrico y acallarán su conciencia. "Ah, estoy contaminando menos, estoy poniendo mi granito de arena para salvar el planeta". Pero es que la clase trabajadora, que podemos tener coches de gasolina, se nos va a castigar por contaminar, entonces vamos a tener que dejar nuestros coches viejos, se van a usar solo los coches eléctricos o el transporte público, y esta reducción de la contaminación, a mí, por ser semiperiferia, me va a beneficiar, porque en mi ciudad, en la ciudad donde vivo, el aire va a estar más limpio, solo por esto. Entonces, yo, como semiperiferia, salgo beneficiada de la explotación de los niños africanos en la mina del Congo. Todas estas extracciones de valor, de financiarización de todo en este mundo, se hacen muy limpiamente. Quiero decir, los dueños de las grandes marcas que fabrican estos coches carísimos, pues los venden obviamente no baratos, se han comprometido en la revolución verde, pero sus coches son muy caros. Y entonces ellos, esas empresas financiarizan, digamos, lo verde, salvan su cara diciendo estamos contribuyendo a hacer este planeta, a sostener un mundo sostenible, a contaminar menos. Y claro,
el outsourcing que llaman los ingleses, toda la subcontrata que se hace de todas sus actividades, hasta los accionistas, una compañía, los accionistas no son todavía personas, hay más grupos financieros que son accionistas, dentro de cada grupo financiero hay más grupos más pequeños financieros, hasta que llegan a las personas que de verdad ganan dinero puro, sin moverse de su casa y viviendo muy bien, pues hay mucha distancia desde esas personas tan limpiamente ricas como los millonarios del mundo que tenemos aquí, que hay mucha distancia, como digo, entre sus caritas de buena gente y los niños trabajando en la mina del Congo o la explotación de la mina sin ningún cuidado medioambiental, porque eso cuesta dinero. Y lo principal de este sistema global económico que hemos impuesto al resto del mundo es disminuir costes y aumentar beneficios. Siempre, siempre la principal regla. ¿Cómo se disminuyen costes? Pues si son esclavos mejor, si trabajan niños mejor, que su madre, su padre cobra, tiene una cuota de tantos kilos de cobalto al día y tiene que trabajar toda su familia en la mina, pues que trabajen. Valor oscuro. Desde luego no lo ponemos en relación con lo que al final acaba siendo el mundo que vemos en nuestras televisiones, en nuestras revistas, en nuestra cabeza occidental europea. Entonces, pues esto es el contexto. Por esto es la clave, aquí está. Es que no, se pueden poner muchos más ejemplos de cómo nuestra ética retórica hipócrita interviene en el mundo para esos motivos nobles de ayuda al desarrollo, comercio justo, pero todo esto acaba teniendo un trasfondo pernicioso porque está perfectamente acoplado al capitalismo. Lo que no estamos poniendo en cuestión es el sistema que solo nos beneficia a nosotros y entonces si no ponemos en cuestión el sistema no podemos solucionar la pobreza de África y sobre todo nuestra hipocresía no se la cree nadie más que nosotros mismos. Por ejemplo, el autor Ndongo Sila, el autor de Fair Trade Scandal, de este libro que os señalo aquí, pues acaba definiendo el comercio justo como quijotesco. Es muy bonito, porque como Don Quijote, con sus más nobles razonamientos y motivos, intenciones, intervenía en su mundo, pues a veces no mejoraba nada y a veces solo montaba un lío de narices y a veces dejaba las cosas peor que estaban cuando él llegó. ¿Por qué? Porque no tenía una percepción realista del mundo en el que estaba actuando. Era lo que nos pasa a nosotros que hemos explicado antes. No sabemos comprender el mundo. ¿Cómo situamos a África en todo esto? Pues mirad, África es un continente muy rico, tiene muchos recursos que son imprescindibles para el mundo, para el real y para el que nosotros los europeos tenemos en nuestra imaginación, ese bonito de los arbolitos. Es fundamental para otras muchas industrias de la financiarización que hemos dicho antes de pues, la industria de la guerra, la industria del non-profit, que se llama non-profit industry, que es como las ONG son una industria, hoy en día son una industria, la industria de la ayuda y de las ONG. Todas, pues esto, las guerras, todo lo que nos podamos imaginar, las monedas que están supeditadas a que las de Europa siempre estén altas, como el franco cefa, en fin, mucha cosa en África es imprescindible para el sistema en el que vivimos. Sin África nuestro sistema no se podría mantener. África es imprescindible. Y esto es el contexto que os quería dar. No sé si ha sido un montón de obviedades que ya todos sabíais o os he ayudado un poco a lo que prometíamos cuando os ofrecimos Irene de Umoya esta exposición, que era poner un poco África en el contexto del mundo. Muchas gracias por aguantarme. Muchas gracias a ti, Rosa. Desde luego lo que nos has dado es para pensar largo y tendido
y hoy nos vamos a acostar todos un poco más tarde, yo creo. Desde luego es desalentador saber que estamos contribuyendo en nuestro día a día a fomentar todas estas irregularidades e injusticias. Pero bueno, vamos a ver si del debate sacamos algo positivo y que contribuya un poquito También a... quería, o sea, quiero pediros perdón porque solo he hablado de esto deprimente y negativo y, a ver, África tiene muchísimo, terroríficamente mucho positivo. Y de hecho, todos los aquí presentes, para animarnos por el palo que nos acabo de dar, yo incluida, me incluyo, deberíamos dedicar otra sesión a hablar de lo bueno de África, Bien, porque eso también es muchísimo. Tenemos para aburrirnos de ello. te tomamos la palabra, por Mm. supuesto que sí. Bueno, ahora como es habitual, quien quiera intervenir para preguntar o simplemente para hacer una aportación o un comentario, debe recurrir a la opción de reacciones, levantar una manita y se irá concediendo el turno de palabra. ¿De acuerdo? Hay dos valientes ya. Vicente, el primer valiente, cuando quieras. Bueno, yo no quería ser el que abriese el fuego, pero en vista de que los demás están un poco tímidos, pues vamos allá. Muchas gracias, Rosa, por la exposición que has hecho. Ya tú misma al final has hecho una postdata en la que nos dice, hombre, siento que todo lo que haya dicho haya sonado en el terreno negativo, porque también hay muchas cosas positivas que resaltar de África, efectivamente. Yo esperaba que en algún momento nos apuntases algunas líneas de actuación, algo que se pudiese hacer y tal, porque toda la exposición ha sido, como diríamos, para dejarnos recostados, ¿no? Sin ver posibles salidas y tal. Pero bueno, yo quería primero decirte, cuando dices que nosotros, y supongo que te refieres a España, a nuestra sociedad, somos periferia y no somos centro, yo creo que no es así. Yo creo que somos centro. Otra cosa es que haya una distribución de la riqueza dentro de nuestra sociedad tremendamente desigual y que los beneficios se los queden unos pocos y haya una gran parte de la población que participe en mucho menor medida de eso. Yo creo que somos centro, no somos semiperiferia. ¿eh? Eh, por otra parte, también quería hacerte una observación. Yo creo que África es el exponente máximo del gran problema mundial que es la distribución de la riqueza. Es decir, la riqueza mundial, como muy bien has apuntado, tiene unos canales, unos cauces que desembocan en unos pocos, lo que llamamos el mundo occidental, lo que tú llamas el centro, en ese esquema también expresado que has puesto, y ese es el gran problema que tenemos. Evidentemente, creo que tenemos por delante un reto tan grande o peor que el del cambio climático, que no hay que negar. Tampoco hay que negar lo de la pandemia, pero evidentemente el problema de la distribución mundial de la riqueza es la gran pregunta o la gran asignatura pendiente que tenemos como humanidad. ¿eh? Entonces, lo que he echado en falta y te quería preguntar, a ver, ¿qué factores o de qué manera en esos problemas de África influye, por una parte, la religión maometana, que es mayoritaria en todo el continente? Por otra parte, ¿qué papel puede jugar la presencia prioritaria de China en África, aunque parece que está orientada fundamentalmente a la explotación de recursos naturales? Es decir, China necesita para su desarrollo una gran cantidad de materias primas y evidentemente está imponiéndose en África como un medio de extraerlo. Pero probablemente, no lo sé, me gustaría saber tu opinión sobre si crees que China puede ser
un vector de desarrollo o una ayuda o es un problema más? ¿Contesto ya? Sí, sí, yo ya he dejado de preguntar. No, era por si quería Marga que hablase otra Sí, sí. persona, pero No, bueno. no, no. Así es, el debate es así. Pues muchas gracias, Vicente. He notado que sabes más que yo de la teoría del sistema mundo, de la semiperiferia y la periferia, pero aún así yo a mí misma me defino como semiperiferia porque yo soy de la clase trabajadora. Yo, sin mi sueldo mensual, caería al abismo. Y como yo, creo que hay millones en España, incluso peor que ahora, tal como están las cosas, me puedo considerar afortunada. Esa es la semiperiferia, la clase trabajadora, trabajadora y necesitada que estamos en Europa. Pero claramente sí, somos centro. Europa es el centro y somos beneficiarios del centro, por lo menos. Lo que preguntas de la religión, la verdad es que no me considero documentada para hablar de la influencia de la religión. Yo pienso que todas las religiones tienen el mismo efecto sobre sus feligreses, seguidores, que es que predican el bien y luego hay unos cuantos que son exaltados, que hacen, que desprecian lo diferente, etcétera, que así es algo no religioso sino humano. Pero no me considero de verdad capacitada para darte una respuesta a la influencia de una religión u otra. Desde luego, tanto el Islam como el cristianismo son religiones implantadas. La espiritualidad originaria de África pues estaba muy orientada al Ubuntu, que es más conocido ahora en Europa, a la vida en armonía y en conexión con todo, del antes, el después, la tierra, las personas, en fin, los animales, era como muy respetuosa, muy en conexión, todo está conectado y no estoy criticando que ahora la mayor parte de los africanos hayan abrazado el Islam o el cristianismo, porque no soy quien para criticar ni para hablar de esto. Con respecto a lo de China, con esto sí que quiero hablar. Claro que China es ahora mismo la potencia mundial que más está creciendo. Tras la pandemia probablemente ahora mismo sea la primera potencia mundial, económicamente hablando, no militarmente, no políticamente, no de influencia cultural, pero sí económicamente y tecnológicamente podría tener su lugar en el podio. China va a buscar recursos porque está creciendo muchísimo a donde los hay, como todos los demás. China va a África a por recursos, a lo mismo que ha ido siempre Europa y Estados Unidos y Occidente. ¿Qué tiene de nuevo China? Pues mira, primero, por una parte lo que nosotros vemos, que es que nuestros medios y nuestros expertos siempre señalan a China. Mira China qué mala es, con tal de cogerse los recursos, le da igual que haya dictadores, no sé cuánto, y un poco está denunciada por nuestros medios que trabajan para el enemigo, trabajan para esta cultura occidental de expolio que hemos montado y que acabo de denunciar. Pero China no tiene nada que no tenga Occidente, salvo querer los materiales, y sí tiene mucho bueno que no tiene Occidente, y es que China no va con la retórica de venimos a democratizaros, venimos hermanos a salvar vuestras armas y a decidir por vosotros cómo hay que vivir, porque ya vemos que vosotros no sabéis. No, China va y dice cuánto me pides, pídeme tanto, te doy tanto, negocia y compra materiales. El gobierno de China, con esta política de crecimiento de ir a donde hay recursos y no meterse en nada, es muy criticado, pero no hay ningún gobierno en la historia reciente que haya sacado a 140 millones de personas de la pobreza, como lo ha hecho China en las últimas décadas. Entonces, no quiero decir que haya un gobierno perfecto en China, ¿vale? Que nadie me malinterprete, solo que China va a lo que va y es lo que es, un gobierno en una explosión de desarrollo que necesita recursos y va a buscarlos donde los hay. ¿Que no anda con parafernalias? Pues eso es muy de agradecer en África. Las sociedades africanas dicen, pues mira, por lo menos China
negocia y compra y ¡pum! Y se va. Y no viene encima a meternos la parafernalia de la deuda ni no sé qué. China, ¿quieres un crédito? Te lo doy. Europa no. ¿Quieres un crédito? Tienes que cumplir estos derechos humanos, no sé qué, que luego los derechos humanos nos dan igual, pero ya de paso les generamos una deuda odiosa de donde vamos a estar sacando siempre dinero, en fin. Nuestras intervenciones son realmente perversas al lado de China. En China hay muchas noticias en los periódicos de quejas de los trabajadores para las empresas chinas. Es que un empresario chino, que es capitalista como lo es cualquier alemán, español o Florentino Pérez o yo qué sé, o europeo o estadounidense, pues claro, puede querer siempre bajar los costes y subir los beneficios y se le critica, pero eso es un empresario, como todos los demás empresarios del mundo. Lo que es el gobierno de China, yo, si tengo que dar una nota, le doy más nota, aunque sea suspenso, le doy más nota que a la intervención europea y occidental. Muy bien. Gracias, Rosa. Tiene la palabra ahora Eloy. Bueno, yo voy a ser muy breve porque mi pregunta ya la has contestado, porque mi duda era en esa clasificación de países occidentales y el resto, echaba a faltar China, no solamente porque falte China, sino como ha dicho también Vicente y has contestado bien, Rosa, por la influencia que está teniendo en África. Pero vamos, ya me la has contestado, yo ya declino mi pregunta y muchísimas gracias porque me ha gustado mucho la conferencia. Gracias, Eloy. Muy bien. Ahora tiene la palabra Javier. Cuando quieras, Javier. Sí, no, estaba quitando o poniendo el micrófono. Muchas gracias, Rosa. La verdad es que me ha gustado mucho, pero me ha apuntado una cosa que ha sido casi la primera, que has hablado de no subdesarrollados, sino sobreexplotados. Y yo creo que no son, en este caso, términos antagónicos, porque los europeos lo que han empleado precisamente es el subdesarrollo para poder seguir explotándolos. Y tú me dirás si es así o no, pero yo creo que lo peor que hemos exportado ha sido precisamente la cultura o sistema empresarial. De hecho, en África hoy en día, en las empresas importantes, los dirigentes, directores o propietarios siguen siendo europeos y cuando son africanos emplean el mismo sistema que empleaban los europeos, es decir, explotando a sus ciudadanos y manteniendo unas situaciones que se diferencian poco, aparte de los años que hay de diferencia con lo que hacía el rey Leopoldo de Bélgica en el Congo. Tienes razón, el subdesarrollo es solo un concepto, como a nuestro estilo de cultura, que tú bien dices que es lo peor que hemos exportado, estoy totalmente de acuerdo contigo. El subdesarrollo es un concepto abstracto que nosotros nos hemos inventado, es una etiqueta que le ponemos a los demás, pero la realidad es que es una sobreexplotación por nuestra parte. Sí, muchas gracias por la matización. Muy bien, ahora puede intervenir Gabriel. Gabriel, cuando quieras. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante, francamente reveladora. Nos ha recordado muchísimas cosas que tendríamos que tener presente todos los días, ¿verdad? Pero yo quería hacerte, pedirte el favor de si nos puedes comentar qué papel juegan las Naciones Unidas y todos los planes que se han puesto en marcha para mejorar las condiciones de vida, de salud, de educación, no solamente en África, sino en el resto del mundo que llamamos subdesarrollado. Te lo digo porque últimamente he visto algún dato por la prensa, ¿verdad? Pues cada año salen de la miseria cientos de millones de personas en todo el mundo, ¿no? A mí me da la sensación de que estas realidades, las que tú nos presentas, debían ir, digamos, completadas con otras realidades. También tengo otra no pregunta, sino una reflexión que hacer. Realmente los recursos no son la riqueza. La riqueza de las naciones está en el siglo XVIII, lo estudió Adam Smith, es una cosa muy reconocida. Lo que hacemos es esquilmar los recursos, no la riqueza. Lo hacemos porque no, digamos, estos países de África
no intervienen en la economía mundial. O sea, no venden nada, porque no pueden comprar nada. Se los filmamos, se los robamos, luego no tienen ninguna capacidad para adquirir riqueza. Sí, totalmente de acuerdo, Gabriel, gracias. En realidad, África tiene un papel fundamental, imprescindible, pero es ese papel abastecedor de recursos. Y con respecto a la riqueza, es que me viene a la cabeza Antonio Machado, que es de necios confundir valor con precio. En realidad, cuando hablo de riqueza no hablo de dinero, hablo de riqueza, es de necios confundir las cosas de valor, y los recursos indudablemente tienen un valor para todo. Lo otro que me preguntabas, recuérdame. La ONU, el papel de la ONU. Sí, perdón, Gabriel. Ya, la ONU. Es verdad que solo me he centrado en lo negativo y os pido perdón de nuevo por ello, porque hay otras cosas, por supuesto, esto no es un análisis total y cerrado, es que en 40 minutos, 45, no se podría hacer un análisis completo como es necesario, tienes razón en señalarlo. Ahora, el papel de la ONU. Pues mira, no voy a ser muy malvada hablando de la ONU, pero solo te diré que es verdad que cada año salen millones de personas de la pobreza, porque los objetivos de la ONU sostenibles ahora, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, son una maravilla, pero a mí me siguen sonando a la misma retórica occidental. A la hora de la verdad, la ONU está muy bien acoplada al sistema capitalista. La ONU es un producto del sistema capitalista, entonces nunca va a llevar a cabo ninguna acción, a emprender ninguna medida que ponga en riesgo el sistema que la sostiene. Y no es que esté yo convenciendo a todo el mundo para que la ONU sea anticapitalista, pero bueno, es obvio que el sistema es el que es y el problema es el sistema. Entonces, la ONU es un producto de este sistema, aparte de que no es... O sea, la ONU puede tomar decisiones, dar consejos, adoptar resoluciones, pero sus decisiones no son de obligado cumplimiento. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU dijo: no entréis en Libia, que lo declaramos guerra ilegal, y se entró en Libia y aquí no pasa nada. La ONU no es vinculante y la ONU es un producto del sistema que estoy criticando. Entonces, voy a ser cauta hasta aquí. Sí, pero bueno, las cifras digamos, de mejora en un sentido amplio. Sí. No quiero con esto decir que las consigan las Naciones Unidas, las consiguen los países africanos, en el caso de África, eso es indiscutible. Exacto. O sea, hay unas medidas objetivas que se están publicando en la prensa. A mí me gustaría que en uno de los platillos de la balanza pusiésemos estos, a mi modo de ver, discutibles, son logros evidentes, medibles y comprobables. Totalmente. Comprobables. Sí, tienes razón. Es verdad, y en lo que más de acuerdo estoy en que eso no son logros de la ONU, son logros, aunque la ONU puede decir objetivo de desarrollo sostenible, acabar con la pobreza, ya. Menos mal que lo dijo la ONU, porque si no, a ningún gobierno africano se le hubiera ocurrido intervenir para acabar con la pobreza. Quiero decir, bueno, la ONU está ahí, pero quien de verdad ha logrado esos objetivos son los países africanos. Y si algo tiene la ONU es que sigue siendo súper supremacista con Occidente. El Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, no tiene ningún país africano, son solo las grandes potencias europeas y sus hijos, como llamo a Estados Unidos y Canadá. La ONU es un producto, insisto, de este sistema opresor que creó Europa. ¿Hay logros positivos en el mundo? Estoy totalmente de acuerdo y debería haber incluido alguno para no echar la balanza tan a lo negativo. Es cierto, hay muchos países que logran mucho. Ojo, el país que más gente ha sacado de la pobreza es China.
Muy bien, gracias Rosa. Ahora Alejandro puede intervenir cuando quieras. Pues muchas gracias Marga, gracias Rosa por la exposición. Me he quedado con una sensación agridulce, ¿no? Por un lado, me ha quedado claro tu posición y tu planteamiento y tu crítica radical. Como dices tú, para tomar la visión de África, sobre todo cuando es uno de los continentes que menos conocemos, yo creo que nos va a faltar quizás una segunda y una tercera conferencia donde hablemos de más cosas de África. Porque si no, a mí las tendencias culpabilistas me gustan lo justo. Porque, Rosa, no te olvides que los primeros invasores de la zona norte de África fue el Imperio Romano, pero ha estado el Imperio Turco, han estado varios imperios africanos. La esclavitud no nace solamente con los blancos aprovechan también todos los temas de la esclavitud. Y si no, al final me queda un poco la sensación, como me ha pasado también muchas veces cuando hablamos de América Latina, que el tema es buscar culpables, que hay responsables históricos que tienen un papel importante y que eso es importante señalarlo. Pero me gustaría también que me contaras un poco tu visión sobre la propia responsabilidad que tienen los países. Hoy en día la cultura es más amplia, ya es una cultura más generalizada. La telefonía móvil, internet existe en la mayor parte de los países, el conocimiento se va expandiendo, que viéramos un poco también qué otras cosas pasan ahí y qué otro tipo de responsabilidades, porque si no, en este momento, por ejemplo, tú sabes que la posición de China realmente en muchos países africanos, oficial y privadamente, se está criticando. Yo empecé profesionalmente trabajando con empresas chinas en África. Inicialmente, África era para China una oportunidad de negocio y efectivamente se aislaban frente a lo que hizo en su momento la Unión Soviética u otros países que intervinieron, o frente a la propia posición europea. Pero creo que es importante también señalar que los procesos son más ricos, más amplios y que también conviene ver exactamente qué papel juegan las propias sociedades africanas, porque si no, la imagen que me queda es un poco como pasiva. África es un todo, lo cual no es verdad. África es muy plural, muy diferente. Y en segundo lugar, hay responsabilidades internas, porque si no, solo analizamos lo que podríamos hacer si nos cargáramos el capitalismo, el papel dominante de Europa y tal. Pero en este momento hay imperios secundarios que están empezando a actuar con mucha fuerza. Y China en este momento, acaba de salir hace poco un libro de dos periodistas españoles sobre el tema de la visión de China en muchos países africanos. Y ya no es una cosa tan positiva, estando de acuerdo con lo que planteas. Llevo trabajando con China 40 años, por tanto, digamos que les conozco un poco desde el principio, no en la situación actual. Entonces creo que me gustaría eso, conocer un poco esa visión y luego que te plantearas una segunda y una tercera conferencia para hablar de otros temas de África, entre ellos la pluralidad del continente, es decir, la falta de homogeneidad y cómo funciona un poco cada cosa y qué papel juega cara al futuro esa propia diferenciación o pluralidad interna de África. Gracias. Sí, de verdad, una de las fallas de esta charla obviamente ha sido su simpleza. Faltan muchas más cosas que añadir. No es un análisis redondo y cerrado, como he dicho antes. Bueno, varias cosas. Primero, las invasiones primeras de África, el hombre blanco en sí, el hombre blanco, que es el sistema cultural del imperio europeo, aunque ahora es estadounidense, llegó a África en 1400 y pico. Las primeras invasiones de los romanos, etcétera, siguen siendo Europa. De hecho, la cultura europea que hemos criticado aquí, he dado para atrás las imágenes para volver al libro de Marimba Ani, que critica el modo de pensar y de actuar de los europeos, se basa en la cultura grecorromana, o sea, no está desencaminado. Ciertamente ya éramos agresivos, es la cultura grecorromana y europea de hoy la única agresiva, efectivamente. Con respecto a la esclavitud, que es algo que mucha gente me puntualiza y me gusta que lo hagan para soltar mi nueva charla, perdón que haga esto, pero es que claro que la esclavitud existía antes de la esclavitud de los negros, occidental, fundadora del capitalismo. La esclavitud existía en Europa, en Asia, en África, en la América Latina. No tenía un componente racial. Era
una esclavitud de cuando los pueblos se enfrentaban en guerras, el pueblo perdedor caía esclavo del pueblo ganador. Al final se acababan integrando, acababan muriendo, acababan siendo explotados con verdadero horror, pero no tenía un componente racial, un componente de explotación de este que es diferente, este que no es blanco. Ese componente fue la esclavitud hecha por los europeos y ahí se inició la esclavitud que fundó el sistema capitalista sobre el que estamos ahora tan a gusto en la burra los del centro y la semiperiferia. Pero la esclavitud previa, claro que ha existido siempre, entre blancos, negros y de todos los colores que hay, azules y verdes, pero no tenía componente racial, no era racista, no era supremacista, no deshumanizaba al otro, lo castigaba por haber perdido en un enfrentamiento. Lo de China, insisto de nuevo, las empresas chinas que son empresas capitalistas, es que no digo capitalista ni siquiera como un insulto, es la manera de funcionar en el mundo, claro, tienden a minimizar costos, maximizar beneficios y se comportan como lo que son empresas capitalistas. Otra cosa es que tú no puedes acusar a su gobierno de la actuación de sus empresas privadas. ¿Por qué? Porque precisamente China tiene un gobierno intervencionista. Una de las cosas que nos critican los africanos a estas intervenciones blandengues, perdonad que sea tan bruta, como el comercio justo, es que, ¿pero qué intervienen? ¿En que podéis pagar más por un paquete de café y lo pagáis? En mi situación de pobreza no tiene impacto. No tiene apenas impacto. Podría sobrevivir igual vendiendo el café en el mercado normal. Lo que le falta de verdad a la gente que quiere hacer algo, que se asocia para cambiar las cosas, en vez de ser globalista o antiglobalista, es alter globalista, o sea, vamos paralelos, nos acoplamos a la globalización y hacemos algo paralelo. Pues mira, no, preferimos que hagáis una intervención en vuestras esferas de poder para que devuelvan soberanía a los países del sur, porque la mejor intervención que nos podríais brindar es exigir a vuestras esferas de poder que nos den nuestra soberanía. Ya cometeremos nosotros nuestros errores y vosotros los vuestros y ya negociaremos de igual a igual. Ahora mismo lo que hay que achacar a la intervención occidental más que a la China a nivel de Estado es que la China tiene legislado cómo hay que comportarse, hasta qué punto se puede llegar y no. Algunos límites, cosa que nuestra legislación, a pesar de nuestra palabrería, en la ONU, en la Unión Europea, derechos humanos, bla, 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 nuestra única función de nuestros gobiernos es proteger el saqueo de las empresas. Claro que todos estos crímenes, como decía Balzac, todas las grandes fortunas tienen debajo o detrás grandes crímenes. Claro que todos estos grandes crímenes que comete nuestro sistema desde tiempos inmemoriales tienen socios, tienen cómplices abajo, en el sur, en África. Claro que los tienen. Es que en todas las batallas del mundo ha habido gente que se cambia de bando por miedo, por lo que sea, por intereses, traidores, socios, espías, no sé qué. Es que eso es la naturaleza humana de Europa, de África y de la Conchinchina. Eso es la naturaleza humana. Por supuesto que hay cómplices en África de todo este expolio, pero los gobiernos que de verdad han votado honestamente los africanos porque quieren ser soberanos y tener a sus gobernantes gobernando para ellos, podemos dar un montón de ejemplos, pero los más conocidos aquí en Europa son Lumumba y Sankara. Cuando de verdad llegaron y dijeron, señores europeos, gracias por sus buenas palabras, ahora vamos a gobernar nosotros y a cometer nuestros errores, como ustedes pueden cometer los suyos, fueron asesinados. O sea, en realidad esos gobiernos, su responsabilidad es su servilismo, en mi opinión. Y gracias, 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 mil veces gracias por recordar que África es muy grande y diversa, porque lo es. Son 55 países muy diferentes, 3.000 culturas, no sé cuántas mil lenguas, y es una maravilla de diversidad humana, geográfica, en todo lo cultural, en todos los sentidos.
Gracias, Alejandro, por traer este pilar también a la charla. Gracias a ti, Rosa. Abre el micrófono, Marga, no te oímos. Quiere intervenir Nuria Blanco. Nuria, cuando quieras. Vale, ¿me oís, verdad? No Sí, sé. ¿Me oís? Adelante. Pues ante todo, felicitar a Rosa porque ha sido una charla maravillosa. Me ha encantado. Simplemente puntualizar un poquillo, bueno, puntualizar, comentar, porque está todo dicho y fenomenal, que claro, yo veo que África no puede seguir adelante con las empresas que tiene explotadoras y extractivas esencialmente, que sacan los productos y dijéramos que no dejan comercializarlos ni industrializarlos allí en el propio sitio de donde se sacan, sino que se los llevan a procesar al continente, por el caso de los Emiratos, el caso de los países europeos y occidentales, con lo cual no dejan margen de maniobra de ganancia ninguna posibilidad de comercializar los recursos que sacan, que aún si estas empresas hicieran ahí el comercio, algo quedaría para los que son dueños reales y legítimos de los recursos. Por ejemplo, está el petróleo, están los minerales, está el oro, no sé, pero en la página nuestra de la web de Umoja tenemos hechas traducciones entre unos y otros, como el oro que se saca con sacrificio, con muerte, con sangre de niños incluso, se vende a todo lujo en las tiendas de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes, y no les queda ni un chavo a esa pobre gente que se ha dejado su alma y su vida sacando ese oro. Quiero decir que es tan depredador lo que se hace con África que ni se les deja siquiera sacar algo para ellos de lo que tienen derecho a tener. Eso es una cosa, punto en este tema. Otro tema, lo de China, yo pongo mucha interrogación en el comportamiento de China porque ha sido la fábrica para sacar de la pobreza, que es una cosa muy encomiable. Su comportamiento no es ni muchísimo menos el del imperialismo occidental de Estados Unidos, ni muchísimo menos de depredador, que por donde han ido han destruido. Lo que ha tocado Estados Unidos, todo ha quedado destruido. No es el caso de China. Pero también hay que decir que ha sido el motor del capitalismo mundial, donde se ha producido a bajo precio horas de trabajo interminables, ingenieros chinos muy cualificados que hacían producciones a Apple, a todas las grandes tecnológicas que se han desplazado de América, vamos, de Norteamérica a China. Y no sé si fue Obama hablando un día con el de Apple, que le dijo, ¿por qué no hacéis la producción aquí en América para dejar dinero en América? Dice, pues porque en China tienen mano de obra muy cualificada y en un momento que yo quiero cambiar el diseño de toda la pantalla del Apple, de todo el sistema de producción, porque he visto que la tengo mal diseñada, me lo van a cambiar en el momento que yo lo diga en toda la cadena de producción y sin más problemas. Y eso en Europa ni aquí en América lo podemos hacer con los salarios que tenemos, los horarios, los sindicatos y todo, que te tienen que poner freno. Entonces, lo de China, pues ha habido bastante explotación y yo pues tengo mis reservas de cómo la mano de obra china y tal, mis reservas porque en ningún momento ha sido la depredación de los Estados Unidos. Y tercer punto es el tema de, yo a veces lo he pensado, esto lo dejo a pensar, que por qué tanta emigración de los jóvenes maravillosos africanos, y yo pues he estado en contacto por motivos diversos con jóvenes emigrantes que he visto que son valiosos, son inteligentes, es mano de obra buenísima, que podía quedarse en África para ayudar a sus gobiernos, o bien a derrocarlos cuando son injustos, o bien a luchar. Y es una pena, claro, la pobreza es desesperante, el miedo es paralizante y no tienen más remedio que huir, pero a lo mejor se tenía que plantear quedarse allí en sus países para ver si podían arreglar un poco esta situación de explotación. Eso, claro, es muy difícil pedirlo a otros cuando yo estoy acomodada y estoy muy bien. Es muy difícil pedírselo a otros, pero me da pena que haya esta sangría de gente tan valiosa para ser explotados vilmente
en nuestras ciudades y en nuestros países. Y eso es todo. Y Rosa, has estado maravillosa, como siempre. Me ha encantado. Nada más. Gracias, Nuria. Muchas gracias por todo lo que has apuntado. Nada, estar de acuerdo con todo. Insisto en el papel de China, que no estoy... Alguien ha preguntado, Carmen Caballero ha preguntado, ¿cómo saca China de la pobreza a otros países? No, hombre, no saca a otros países, ya tiene ella miles de ciudadanos para hacerlo. Ha sacado, no sé en cuántos años, a 140 millones de personas de la pobreza. Creo que en toda Latinoamérica, ni por supuesto en África, se ha sacado a tanta gente de la pobreza como lo ha hecho el gobierno chino. Que China ha sido el motor del capitalismo. Yo no niego que China haya sido, es que no quiero hacer alegato aquí defendiendo el gobierno de China porque a mí no me parece un gobierno perfecto. Vamos a ver, solo estoy matizando que le he puesto más nota que a Occidente y estoy como justificando mi nota superior que a Occidente. Pero claro que China ha explotado, ha sido la fábrica del mundo por tener salarios bajos, por no tener sindicatos, etcétera. Pero China tiene un sector público fuerte. Eso protege a los ciudadanos. Tiene un sector público en tecnología, ya lo has dicho tú con Apple. China acaba de plantar un satélite que está caminando ahora mismo por Marte. China tecnológicamente nos ha dado a todos sopas con ondas. ¿Qué pasa con su sector público fuerte? Pues que los demás países o capitalistas, por diferenciar, occidentales, dejamos que las empresas minimicen costos yéndose a producir a sitios donde no hay sindicatos y una mujer cobra 20 céntimos al día y ahí nos quedamos. China puede haber hecho esa misma barbaridad con sus propios ciudadanos, como puede haberlo hecho Etiopía, Marruecos, etcétera, pero luego su sector público ha protegido la sanidad, la vivienda, las cosas sociales un poco, y entonces toda esa gente que ha sacrificado primero ahora se está beneficiando, digamos secundariamente, de que China tiene un sector público y piensa en la nación con soberanía, cómo mejorar las cosas de su nación, cosa que Estados Unidos, ningún país de Europa piensa en los pueblos. ¿Quién piensa en los pueblos de nuestros gobernantes y nuestras grandes compañías para las que trabajan nuestros gobernantes? Yo creo que muy pocos de ellos. Y China, que no es perfecto, seguramente sea un demonio, pero al lado de lo demás, pues ahí está. Muchas gracias. Pepe, cuando quieras. Sí, bueno, ya lo hemos comentado varias veces que África es un continente, pero hay muchas Áfricas, ¿no? Y los problemas no son los mismos en Egipto, Argelia, que en Senegal o Mozambique, por poner unos ejemplos, o Sudáfrica, ¿no? Pero hay un problema común y muy extendido del que no hemos hablado, que es el control de la natalidad, ¿no? En el resto de los continentes el control de la natalidad está resuelto o en vías de solución. Sin embargo, en África el problema está completamente descontrolado, ¿no? Claro, el único método eficaz para que exista un control de la natalidad es cuando la mujer puede aportar un sueldo externo a la economía familiar. Es decir, cuando tiene algún tipo de trabajo fuera del entorno de su hogar, ¿no? Bien sea en una plantación, en una factoría, si es que existe en ese entorno africano. Bueno, pues quería preguntarte cómo ves el problema de control de la natalidad en África y hasta qué punto tiene solución y qué influencia tienen ahí las religiones o la concepción tribal, etcétera. ¿Cómo lo ves? Ya. Yo en realidad la natalidad no lo considero un problema y digamos que no sé si llamarlo cultura, por incluirnos al mismo nivel que lo que has mencionado tribal, que cada cultura
pues tiene su propio, no sé cómo decirlo, respeto o desrespeto por la natalidad. Yo no soy quien para hablar, sinceramente, José, lo siento, de estas teorías un poco eugenésicas de controlar la natalidad. El verdadero problema es que la gente no pueda hacer, condicionada por la economía, lo que quiera hacer. O sea, si yo hubiera querido tener 6 hijos, no hubiera podido hacerlo condicionada por la economía. Si alguien quiere tener 0 hijos y no puede hacerlo, pues eso sí me parece un problema. Pero controlar la natalidad a mí no me parece que sea una cosa que a nosotros nos deba incumbir, tal como está la cosa, y nuestra relación con África, como el último de los puntos en los que deberíamos ocupar nuestra mente, creo que es la natalidad, ni control ni descontrol. Si dejáramos vivir a los demás en paz y dignidad, cada uno tome sus propias decisiones y que la economía no les condicione ni a ellos ni a nosotros. Eso es mi deseo. Perdón, no tienes el micrófono. Sí. Que se había activado otra vez, se había desactivado. Digo que no se trata de un control estatal como se puede haber establecido en China, ¿no? Cuando se prohibió tener más de un hijo, ¿no? Sino el propio control que tienen sobre la propia familia sobre sí misma, ¿no? Y yo creo que sí que es un problema importante. Hasta que los países no han establecido un cierto control de la natalidad, no han podido tener un desarrollo más eficaz y salir de la pobreza, porque si no todos los problemas, por supuesto que los problemas principales son la explotación, pero bueno, eso no va a desaparecer, porque desde que empezó el Neolítico la explotación la llevamos a cuestas como una mochila y va a seguir así. Entonces, cuando las propias familias controlan su natalidad, empieza a mejorar el desarrollo. En China lo hemos visto, aunque ha sido forzado, ¿no? Pero se trata de que ellos mismos lo controlen, para lo cual es fundamental que la propia mujer pueda trabajar. Y creo que es la única vía, ¿no? En fin, son opiniones. Sí, no. En concreto, yo no es que no comparta tu opinión, me gustaría que cada mujer controlase los hijos que quiere o que tener y que trabajase si quiere, y si no, no, cada mujer, no de África, del mundo, pero yo no me considero capacitada para decir que eso es lo primero a solucionar. Sinceramente, no creo, no estoy en posición de hacer algún comentario a eso. Gracias a los dos. Ahora tiene la palabra Andrés de la Fuente. Adelante, Andrés. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu excelente presentación, me ha encantado, pero sí me gustaría hacer lo que serían dos pequeñas puntualizaciones. Una, que el blanco europeo no lo ha hecho tan mal del todo, desde el momento que hoy los países de África en que tienen menos pobreza, en donde están mejor socialmente, en donde tienen menos conflictividad, tanto política como social, son aquellos en los que más tiempo han estado bajo, digamos, el dominio de países europeos, salvo excepciones. Y otra puntuación es cuando has dicho que la intervención en Libia fue en contra de lo dictado por el Consejo de Seguridad de la ONU, me llamó la atención, he ido a comprobarlo y compruebo que el Consejo de Resolución Consejo de Seguridad de la ONU, 10 de sus 15 componentes están a favor de la intervención, ninguno está en contra y los otros 5 han hecho abstenciones. Luego, es que me llamó la atención de que sobre la intervención en Libia fue en contra del designio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Simplemente esas dos puntuaciones.
Gracias, Andrés. Efectivamente, votaron 10 a favor y 5 se abstuvieron. En el Consejo de Seguridad de la ONU, para aprobar alguna resolución, tiene que haber mayoría absoluta. Todos tienen que votar lo mismo, sí o no. Si alguien se abstiene, está bloqueando una decisión. De todas formas, como digo, son decisiones un poco de polichinela, porque luego no son vinculantes. Bueno, deberían serlo, sí, pero no lo son. Y... No, los de bloqueo tengo entendido que solamente son 5 miembros de los 15. Los demás no pueden bloquear nada, es por mayoría. Eso sí, esos 5 bloquean las decisiones que toma la mayoría. Y sí. coincide que ninguno de esos 5 vetaron la resolución. Por lo tanto, entiendo que no es contraria. Me estás pillando, Andrés, no me sé de memoria esto. Sí. Solo el Consejo Permanente, solo los 5 miembros del Consejo Permanente pueden vetar las resoluciones. Sí, hasta ahí digo, pero no conozco la resolución que diera luz verde a la destrucción de Libia. Lo que sí te puedo decir es que cuando se inició esa guerra era ilegal a nivel internacional. Sí. Desconozco la resolución de la ONU, sinceramente. Sí que sé que la ONU permitió una zona aérea de impedir el vuelo, esto ahora no sé cómo se llama, la restricción de volar sobre Libia, que eso más o menos es como dar la bandera verde a que los demás disparen y ataquen y agredan, como se hizo. Lo que sí hizo fue eso, declararlo zona de no... Zona restringida. Zona restringida, área restringida. Eso sí que lo hizo la ONU. Eso no significa dar luz verde a una guerra de agresión totalmente infundada. Lo de declarar zona restringida es porque va a haber intervención militar y no quieren que se meta ningún civil para que haya problemas con la aviación civil. Es por lo que se hacen las zonas restringidas, pero eso no autoriza nada, ¿eh? Eso lo único que hace es evitar riesgos innecesarios. Exacto, esto es lo que yo consideraba que no era autorizar la guerra. Era solo declaró zona de vuelo restringido. Y bueno, en fin, fue una guerra totalmente brutal e ilegal en todos los sentidos posibles e imaginables. Y con respecto a la otra pregunta, sí, claro, estamos diciendo que la cultura esta de los yurugu, que somos los europeos, que los países que más influencia blanca han tenido, como Sudáfrica, Zimbabue, todos los del apartheid, que hasta 1994 tenían un apartheid, esquilmaron la tierra y los negros no podían vivir, que están más desarrollados. Hombre, desarrollo entendido a nuestra manera, pues claro, están desarrollados en las cosas macroeconómicas. Sí, puede que haya empresas, energía, carreteras e incluso energía atómica tiene Sudáfrica. ¿Qué desarrollo es ese para los pueblos del mundo? Por eso no he querido poner mapas geográficos y he querido hablar de personas, porque yo no estoy hablando de mapas geográficos. Claramente en Sudáfrica, todos los que fueron relegados de sus tierras por los boers blancos, que hasta 1994 no dejaron de ser legalmente, de tener legalmente prohibido pisar por sus propias tierras de las que habían sido expulsados y donde estaban siendo masacrados a la mínima, pues claro, a la cifra macroeconómica no te niego que Sudáfrica tenga ahora me sale desarrollo. En nivel de personas, los negros son una mayoría de población en Sudáfrica y los negros siguen estando relegados en todos los niveles económicos de la sociedad, siguen viviendo en los guetos a los que se les expulsó de sus propias tierras. O sea, a mí eso no me parece desarrollo, eso me parece que perdura el sistema económico que implantaron los del apartheid, que provienen de los blancos europeos. Esa es la cultura a la que me refiero, blanca dominadora. Sí, pero si hablamos de hambre, hay menos hambre. Si hablamos de que tienen vacunas, mientras que los demás no tienen. Andrés, si hablamos que los niños van al colegio y que los demás no van. O sea que no se puede negar. Por eso he puesto, insisto, estoy hablando de que no hablo de naciones geográficas, hablo de pueblos y
Claro que la semiperiferia de Sudáfrica está compuesta por personas que se benefician secundariamente de este sistema brutal blanco. Eso es una semiperiferia entre los pueblos del mundo, pero no es geográfico. Lo siento, no estoy de acuerdo en considerar nada positivo de la intervención de Europa en África y el apartheid muchísimo menos. La colonización, ni el apartheid, ni nada. Pero es una mera opinión. Gracias a los dos. Javier, puedes intervenir. Muchas gracias. Bueno, lo primero, porque se ha citado lo del Golfo, los Emiratos, la diferencia fundamental entre estos países y África es que estos países fijan el precio de su recurso, que es el petróleo, y lo pagamos todos, y en África los recursos los sigue fijando el precio de Europa. Eso es una diferencia tremenda. El día que África haga lo mismo que hacen los Emiratos, pues no nos quedará otro remedio que pagar el dinero y además, o sea, el precio que pongan y además pues lo lamentaremos. Otra cosa es que yo creo que la natalidad, yo he estado 9 veces en África, 3 en la parte del Magreb, no, perdón, 3 en la parte subsahariana y el resto en la parte del Magreb. La natalidad realmente no es un problema porque la densidad demográfica en estos países es súper baja. El problema, lo que no hay trabajo, no hay clase media. Entonces, por eso tenemos la inmigración, porque la gente no tiene que ocuparse. Para hacer una comparación cómo están estos países, tendríamos que pensar en España simplemente al principio del siglo XX. Mi madre era de un pueblo, yo iba al pueblo y la diferencia entre Madrid y el pueblo era la misma que hay en África cuando sales, por ejemplo, en Kenia, de Nairobi a la sabana. En Nairobi tienes comunicaciones, hay casi de todo, no se puede distinguir prácticamente de Madrid, pero en el resto no hay comunicaciones, no hay agua, no hay absolutamente nada. Entonces yo creo que el problema que sí, habéis citado también Sudáfrica. En Sudáfrica, si vas a cualquier sitio, pues los negocios, los hoteles, lo que sea, todo el servicio es negro y los directivos, los propietarios son blancos. Exacto. Y esa es la situación que hay en África. Sigue habiendo la misma explotación, la misma que había, lógicamente adaptada al siglo XXI. Si estuviéramos en el siglo XIX, pues se fusilaría a la gente, ahora no se hace eso, pero se les sigue quitando las mismas cosas. Yo no tengo un conocimiento tampoco profundo porque siempre que he estado en África ha sido de vacaciones, un par de veces ha sido de trabajo, pero tampoco es como para conocer África en fondo. Pero lo que ves, pues es esta circunstancia. Una cosa son las ciudades, que hay 2, 3 en cada país, y otro es el resto de la población, donde además no se ve un número enorme de niños porque el control natural se ocupa de eso. Desgraciadamente hay una mortalidad infantil brutal, entonces no hay un problema demográfico. Si hubiera control además de eso, pues entonces posiblemente tendrían una pirámide invertida que todavía sería peor, ¿no? Sí. Nada más. Gracias, Javier. Nada que añadir. Damos paso a María José. Bueno, mira, yo es que una de las cosas que me había quedado así en la trasera, y es porque, bueno, es un tema que yo sigo más de cerca, y es cuando ha hablado Rosa, el de la soberanía, o sea, tú has dicho inseguridad alimentaria, bueno, pues es la falta de soberanía alimentaria. Y un fenómeno que está siendo, pero intolerable, y que encima está bajo la cobertura de muchísimas claro, transnacionales europeas y americanas y mundiales, pues resulta que están entrando pero a tropel para el acaparamiento de tierras. Sí. Entonces, claro, es un acaparamiento de tierras además muy mal gestionado, porque bueno, el problema de la palma aceitera o de, bueno, es que hay una cantidad de cosas que está habiendo tremendas en nombre de decir que van a utilizar esas tierras para sacar una serie de beneficios, o sea, y que van a desarrollar los pueblos que están allí alrededor y demás, y se está viendo, porque está habiendo denuncias en todos los países de África. Es increíble lo que estamos haciendo. Y es que además se está haciendo con la legislación europea. O sea, ahí hay un trabajo de lobbying impresionante, porque nuestras leyes protegen a las empresas grandes a hacer eso. Ahora mismo, en esta época de la pandemia, bueno, es denigrante ver las informaciones, porque la vulneración de los derechos humanos
es que se ha saltado de una manera tremenda. Y es bajo este paraguas de aislamiento y de situación mundial que se está viviendo, en África están dándose unas situaciones pero horrorosamente terribles. Y eso va unido al aumento de la inmigración. Claro, es que no pueden vivir, o sea, han vivido en tierras que darían bien, mal o regular, pero se iban manteniendo. Pero resulta que ahora es que entran, y es que cuando se sabe los casos y que se siguen unos cuantos más de cerca y demás, es tremendo la vulneración y cómo van a por los líderes que emprenden esa protesta y demás. Es horroroso. Entonces la gente no tiene información aquí, porque toda esa información, nosotros en Umoja lo estamos viendo, se veta intencionadamente, porque la gente, si aquí supiera lo que está sucediendo, la reacción no iba a ser la de decir, pues bueno, tal, no, iba a ser otra. Entonces, por eso se esconde. En fin, yo pienso que es un problema muy tremendo y que ahí tenemos que estar muy alerta de nuestras empresas y a ver qué están haciendo con nuestros fondos de pensiones y muchas cosas. Está muy opaco todo. Gracias. Muy bien, María José. Bueno, gracias, María José. Irene, adelante. Yo solamente felicitarte, Rosa, está estupendo la presentación. Bueno, una de las cosas que, también lo ha dicho María José ahora, el acaparamiento de tierras es uno de los graves problemas que hoy día están ocurriendo en África. Pero, además, lo que ocurre es que habría que investigar y ver por qué están actuando empresas europeas, occidentales, con fondos europeos. Y claro, ¿cómo se gestionan esos fondos europeos? ¿Quién controla esos fondos europeos? ¿Dónde van? Están contribuyendo a destrozar el país. Y ha salido ahí Feronia, una diosa desnuda, Feronia. Eso es un ejemplo de lo que están haciendo y una empresa que está utilizando fondos de cooperación europea. Nada más, muchas gracias, Rosa. A ti, Irene. Utilizan el dinero público de todos. Que solo un apunte. Cuando María José dice si la gente supiera lo que está pasando, la reacción sería de otra manera. Yo creo que estamos tan estupidizados que no reaccionaríamos aunque supiéramos lo que sea. Es que no somos capaces de reaccionar ni por lo nuestro. O sea, cuando la gente como en Don Gosila dice preferimos que presionéis a vuestros gobiernos para que nos devuelvan la soberanía, yo pienso para mí, pero si no somos capaces nosotros de reclamar nuestra soberanía perdida en Europa, que estamos pagando deuda, que le hemos dado dinero público a bancos privados y ahora lo estamos requete pagando los ciudadanos con dinero público y lo sabemos y no reaccionamos. Creo que nos ha pasado lo que a la rana en el agua. Esto que cuando echas una rana en el agua fría se queda ahí tan tranquila y luego vas calentando el agua poco a poco y cuando ya el agua está muy caliente que se va a cocinar ya no puede saltar porque ya se ha acostumbrado poco a poco a la temperatura hasta que se muere. A nosotros nos ha pasado lo que a la rana. No reaccionamos con nada. Muchísimas gracias, Rosa. A vosotros. Tenemos que felicitarte doblemente porque aparte de que con tu conferencia nos ha contribuido a que activemos nuestro coco y nuestro corazón, pues también hoy creo que se ha dado la circunstancia de que hemos superado el número de asistentes con creces de las últimas fechas, con lo cual eso es un puntito de esperanza que yo creo que nos lo debemos de apuntar y de disfrutar también. Así que Rosa, muchísimas quedas gracias emplazada por todo. Para el curso que viene darnos otra charla sobre África en un tono un poquito más positivo. Venga, va. Yo encantada. Yo encantada. Muchas gracias a todos por aguantar aquí tanto rato, por aguantarme que soy muy pesada hablando. Que os lo digan mis compañeras y me enrollo como las persianas y me centro mucho en lo negativo y de verdad os pido perdón por eso. Eso es un defecto de los periodistas, una cosa, defecto de profesión que no puedo evitar. Bueno, pero eso es abrir los ojos a los demás también. O sea que es de agradecer. Gracias también, Irene, por haber contribuido a
al montaje de esta charla dentro de este ciclo sobre las nuevas situaciones internacionales. Irene ha sido la persona que nos puso en contacto con Rosa, por tanto, Irene, también gracias a Umoya. Muchas gracias. Personalmente. Sí, gracias. Pues nada. Bueno, Marga. Buenas noches a todos. Rosa, gracias de nuevo. Venga, un beso. Moderado como siempre. Muchas gracias a todos. Buenas noches.